continuar con el mensaje del día de hoy. Y ahora vamos a hablar acerca de una gracia de Dios que llama, rescata y nos da una herencia. Y vamos a continuar con esta serie de mensajes del libro de Josué. Ya estamos en el capítulo final, en el 24. Ya no más aparte de hoy, un sermón más, porque pensé que tal vez iba a salir uno, salieron dos en estos últimos versículos, dos sermones, entonces uno más para el próximo domingo terminamos el libro de Josué. Para todos aquellos que han seguido este libro, este fascinante libro y que grande de proezas y de mucha esperanza de parte de Dios y reposo, y el cual nosotros podamos estar confortados con lo que Dios está haciendo a pesar de las circunstancias difíciles. Bueno, es un libro que Dios nos ha dado esa esperanza. Y bueno, nosotros estuvimos dando, a través de todo este libro, hablando de los capítulos del 1 al 5, hablamos acerca de la preparación y la entrada a la tierra prometida. Después nosotros del capítulo 6 al versículo 12 vimos la conquista de esa tierra. Ahí también vimos muchas de las guerras. Después en el capítulo 13 al 21 vimos el reparto de las tierras, donde ya empezó a haber años de reposo para la tierra prometida y ya se empezaron a instalar en la tierra prometida. Y ahorita ya estamos en los capítulos del 22 al 24, donde nos habla acerca de una consolidación y una renovación del pacto. Josué quiere intencionalmente que ese pacto que Dios hizo desde con Abraham, muchos años antes, después con Moisés, ahora el pueblo de Dios ya adentro de la tierra prometida renueven y recuerden ese pacto. Nuestro pasaje se ubica en la renovación del pacto al final de la vida de Josué. Josué ya está en la recta final también de su propia vida, ya está anciano. Los temas que hemos visto a través de este libro son la fidelidad del Señor del pacto, la iniciativa soberana de Dios, un descanso que se logró, que era prometido por Dios, la santidad del pueblo, y ahora estamos nosotros el día de hoy y también la próxima semana en la memoria de las obras de Dios. Josué recuerda y dice al pueblo: recuerden lo que Dios ha hecho. Por esas memorias ustedes pueden estar sostenidos en su esperanza que ustedes han abrazado. Quiero contarles a ustedes parte de la historia de un hombre que se llamó William Wilberforce. Este evento de esta historia que les quiero platicar sucedió en Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, en donde ese tiempo en Inglaterra era el centro del comercio atlántico de esclavos, donde docenas de miles de africanos eran capturados, transportados en condiciones inhumanas y vendidos como esclavos en las colonias británicas del Caribe y también en América. Era un sistema sostenido por fuertes intereses económicos y políticos. Allí entra en escena una persona que nació en una familia influyente, estudió en la Universidad de Cambridge y fue elegido un miembro del Parlamento de Inglaterra. Era influyente este hombre y era político también. En 1785 experimentó una conversión evangélica profunda que transformó su visión de la vida. Él era cristiano. Influido por amigos cristianos como John Newton, extraficante de esclavos convertidos y también convertido en pastor y autor del himno Amazing Grace. Este hombre del que le estoy platicando, Wilberforce, entendió que su llamado era servir a Dios en esta esfera pública. Ahora Dios lo llama a él estando allí, en el gobierno. Y esto escribió en su diario este hombre que yo les estoy hablando. Y él dijo esto: Dios Todopoderoso ha puesto ante mí dos grandes objetivos: la supresión del comercio de esclavos y la reforma de la moral. Él decía: estas dos cosas, que Dios me dé la oportunidad de poderla lograr adentro del Parlamento inglés. En 1789, este hombre pronunció su primer discurso en el Parlamento contra la trata de esclavos. Durante más de 20 años y año tras año presentó proyectos de ley que eran derrotados por la presión de comerciantes, plantadores y políticos. Él decía que la esclavitud se aboliera, se quitara, y pues muchos votaban que no. Pero en 1807
se logró la abolición del comercio de esclavos, prohibiendo la trata en todo el Imperio Británico. En 1833, 3 días antes de su muerte de él, se aprobó la abolición total de la esclavitud, liberando a más de 800,000 esclavos en las colonias británicas. 3 días antes de que él muriera. Ahorita voy a seguir hablando de eso, pero abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Josué, capítulos 24. Libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13. Josué 24, el último capítulo, pero vamos a leer los versículos del 1 al 13. Yo se lo leo, usted lo mira ahí en su Biblia. Versículo 1 dice: Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ellos a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Versículo 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Versículo 6. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres en carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos, y tomaron posesión de su tierra cuando yo les destruí delante de ustedes. Después, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos delante de ustedes. Pero no fue por su espada ni por su arco. Y versículo 13. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitaban en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias por tu palabra. Y porque ahora, Señor, es momento también que nosotros recordemos las obras que tú has hecho. Y así, Padre, como Josué le recuerda al pueblo todas las proezas que Dios mismo hizo para que ellos no se olviden después de años que ellos ya estaban en reposo, viviendo en la tierra prometida, que se acordaran lo que costó llegar allí. Y que Dios lo hizo por el pueblo y Dios lo sigue haciendo por nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a recordar siempre lo que Dios ha hecho y lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos abrazar esa esperanza que nos sostiene y seguir de pie. Gracias, Dios. Ayúdanos el día de hoy y háblanos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como Josué lo hizo con el pueblo,
Bueno, Dios llamó a este hombre que yo les platiqué de Inglaterra, William Wilberforce, desde una vida muy cómoda que él tenía y sin rumbo, pero sin rumbo espiritual, y lo levantó como un instrumento de justicia dentro del mismo gobierno de Inglaterra. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, usó a William y a los Chapset, este era un grupo evangélico de amigos suyos de él, para sacar a millones de personas de la esclavitud física. También Wilberforce fue cofundador de la British Bible Society en 1804, que difundió millones de Biblias alrededor del mundo. La libertad conquistada no fue por espada ni por arco, así como Dios lo hizo también en Inglaterra, sin ningún esfuerzo humano, sino por la obra de Dios que quebró voluntades políticas y cambió la conciencia de una nación. Este pasaje que ustedes leyeron y que yo leí con ustedes nos enseña también a reflexionar sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que a pesar de nuestra tendencia a la idolatría, tendencia a adorar otras cosas o dioses que toman el primer lugar de Dios en nuestras vidas, a pesar de eso tenemos la gracia de Dios como esperanza. Y hablando de lo que es la idolatría, este hombre, Juan Calvino, que fue uno de los reformadores en el siglo XVI, y él era francés, mientras que Martín Lutero estaba en Alemania trabajando para que hubiera una reforma cristiana, este Calvino estaba en Francia. Y él dijo que el corazón del hombre era una fábrica de ídolos. Y no necesariamente nosotros podemos decir es que yo no tengo ídolos porque tal vez no tenemos alguna imagen o porque tal vez no nos postramos hacia esa imagen. No necesariamente eso es un ídolo. Un ídolo es todo aquel que toma el primer lugar antes que Dios. Y si algo nosotros ponemos en primer lugar antes que Dios, se hace un ídolo para nuestras vidas. Él nos llama a una relación fiel y exclusiva con Él. Por eso Dios es celoso. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Al reconocer su obra en nosotros, estamos motivados a vivir una vida de gratitud y lealtad, eligiendo diariamente nosotros a servirle y a honrarle a Dios. Eligiendo diario, todos los días. Dios, por pura gracia, llama a su pueblo de la idolatría. Lo rescata con poder y le da una herencia que no se merece el pueblo. Por tanto, recordemos sus obras y renovemos nuestra fidelidad exclusiva con Él para que nosotros llegamos a tener una gracia, así como se llama este mensaje, una gracia que llama, que nos rescata, pero que nos da una herencia. Y esto nos lleva al punto número 1 de nuestro mensaje, y es una gracia que llama. ¿Nos llama de qué? De la idolatría al pacto para con Dios. Dios nos llama soberanamente a un pueblo para sí. Y por eso es que estamos en una comunidad cristiana. Es por eso que somos parte de una iglesia, porque Él nos llama. No todos están en una comunidad cristiana. No todos están en una iglesia. Pero así como Dios comenzó hace muchos años con Abraham y continuando con Isaac y Jacob, el origen del pueblo no es de mérito humano, sino que Él escogió, y sino que fue de una gracia electiva. Quiero leerles otra vez los versículos del 1 al 4, y esto no lo traigo aquí, pero ustedes pueden ver en sus Biblias. Y dice el versículo 1, entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y los llamó a que se reunieran para decirles esto. Y dice el versículo 2, dice, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes. ¿Quiénes eran? Es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor. Y ellos, ¿qué estaban haciendo ahí en otros lugares? Estaban sirviendo a otros dioses. Estaban en idolatría viviendo ellos.
De allí es donde Dios los llama. Entonces, dice Dios, el versículo 3, tomé a Abraham. Él lo hizo, Dios lo hizo, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y ya el versículo 4 dice, a Isaac yo le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di a Seir para que lo poseyera este lugar. Pero Jacob, dice el versículo 4, y sus hijos descendieron a Egipto. No sé si se recuerdan esta historia, cuando hubo hambre allí en la tierra donde ellos estaban, en ese tiempo ya estaban ahí en la tierra, en Canaán, hubo hambre y se fueron para Egipto porque había comida allá. Para eso ya estaba José allá, ya había levantado Dios a José allá, como gobernador de Egipto, el cual recibió a Jacob y a todas sus familias allí para que se establecieran, para que no les faltara nada. Y ahí estuvieron en Egipto. Después el faraón que conocía a José y que lo tenía como gobernador murió José, murió ese faraón, y ya después vino otro faraón que no quiso este pueblo, al pueblo hebreo, el pueblo de Dios, y los puso a esclavitud. Y estuvieron así por 400 años esclavos. Recuerda cómo Dios te ha llamado desde tus propios Egiptos, tal vez a ti. Tal vez esos lugares donde tú estabas idolatrando algo, tal vez el mismo trabajo, tal vez la misma familia, tal vez estabas idolatrando la misma música o autores musicales, tal vez estabas tú idolatrando el mismo dinero, tal vez estabas idolatrando al esposo, a la esposa, tal vez tú estabas idolatrando otra cosa que no era Dios. Bueno, José recuerda al pueblo que así como Dios lo liberó de Egipto, Él los llevó hasta este punto, y te recuerda a ti y a mí que de ahí nos llama el Señor para que ya no estés adorando a esos ídolos. Del mismo modo, podrías recordar las veces que Dios intervino soberanamente en tu vida. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido soberanamente en tu vida para que tú puedas estar siguiendo aquí? Y que todavía estés aquí y que nos veamos. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida, milagrosamente, tal vez soberanamente, para que tú y yo estemos todavía vivos? Él lo que quiere traerte es de la misma oscuridad a la luz. Cuando dice el versículo 1 y 2 que Josué reunió a todas esas tribus de Israel, pero también llamó a los ancianos, también llamó a los jefes, a sus oficiales, a los jueces. Ellos se presentaron delante de Dios, no necesariamente delante de Josué. Aunque Josué era líder y Josué los reunió, estaban delante de Dios. Y cuando la palabra de Dios te dice Siquem, que era un lugar de alta carga simbólica, porque allí Abraham edificó altar cuando recibió la promesa hace muchos años antes. En Siquén, en el mismo lugar donde Josué, ya dentro de la tierra prometida, lo reúne para recordarle las proezas. Y esto pasó en Génesis. En Génesis capítulo 12, versículos del 6 a 7, dice, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, el mismo lugar, pero hace muchos años, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra, ya estaban. Y dice el versículo 7, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia te daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Allí en ese mismo lugar, después de muchos años después, porque no más 400 años fueron esclavos, después 40 años estuvieron el pueblo de Israel en el desierto, llegan a esta tierra y ahí mismo en Siquem los reúne otra vez a todos y les recuerda lo que Dios hizo por ellos, pero ya estaban allí. La promesa de Dios se la da a Abraham allí, muchos años antes. También en Siquem Jacob enterró dioses ajenos bajo la encina. También dijo, yo quiero dejar esta idolatría. Miren lo que pasó también ahí en Génesis 35:4. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de la encina que estaba junto a Siquem.
Jacob dice, no más idolatría. En un escenario natural para renovar el pacto y renunciar a la idolatría, tú y yo tenemos que renunciar a las cosas que tenemos nosotros viviendo, que nosotros no las soltamos y que nos aferramos a esas cosas que van antes de Dios. Y estamos dejando a Dios en segundo lugar. Para algunos que les va bien, que es en segundo lugar, pero a veces a Dios lo tenemos en tercero, cuarto, quinto lugar tal vez. O tal vez muchos, tal vez ni se acuerdan. Dice este versículo, ya volviendo nosotros a Josué, en el versículo 1 dice que se presentaron delante de Dios. Esto sugiere tomar posición a una audiencia de pacto. Ya me presento delante de Dios, intencionalmente yo voy y me presento delante de Dios porque quiero yo renovar ese pacto. Dice en el versículo siguiente, dice, vuestros padres servían a otros dioses. La historia de Israel empieza en la idolatría. Así comienza la historia de Israel. Llamando a Abraham de la misma idolatría. En un lugar que se llama Ur o Harán. Israel no nació en la piedad o en la santidad. Los llama de la misma idolatría para que ellos puedan renovar ese pacto de donde Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Estabas tú en la piedad, en la santidad, cuando Dios te llama y te rescata? ¿Qué estabas haciendo tú y yo cuando Dios nos llama? Aquí comienza la elección y el llamado de Dios, donde dice aquí, yo tomé a vuestro padre Abraham de más allá del río, de muy lejos lo tomé. Ustedes ni en cuenta, ustedes estaban haciendo todo lo contrario, también como las otras naciones. Esta la toma soberana enfatiza iniciativa divina. Dios es el que inicia una conversión, el que inicia un llamado, el que inicia a darnos gracia, el que inicia a darnos perdón, el que inicia a darnos esperanza. Él es. No eres tú ni yo. Fíjate los versículos siguientes, el versículo 3 y 4. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Quiero que reflexiones aquí sobre nuestra historia espiritual personal, que puede inspirarnos a renovar nuestro compromiso con Dios de una manera refrescante y consistente. Porque Él dice que multipliqué su descendencia. Él, el Señor, lo hizo. Di a Isaac, di a Esaú, Dios da. El énfasis está en el don, no en la capacidad humana, es el regalo de Dios. Incluso cuando le pasaron muchas cosas humanamente que nosotros las podemos ver a Job en la tribulación, muchas cosas malas, él al final dice también Dios da y Dios quitó. Porque ese es el Señor. Y sea la gloria de Dios y exaltado el nombre de Dios. A Él sea la gloria, porque Él da y Él quita. La elección de Abraham, desde un contexto de idolatría, resalta la sola gracia de Dios. Quiero que leas conmigo este pasaje en Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice: el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, fíjense. Pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. ¿Qué vio Dios en ese pueblo? ¿O qué vio Dios en Abraham para querer formar ese pueblo de él? Si estaban en idolatría. No era un pueblo fuerte, no era un pueblo estable, no era un pueblo hermoso. Dice, ni siquiera numerosos, eran insignificantes ustedes. Dios inicia la salvación y forma un pueblo
para la gloria de Él. Él lo hace. Dios forma un pueblo para su gloria. No sé si ustedes han escuchado acerca de Agustín de Hipona. Este hombre también fue llamado de la misma idolatría a la gracia de Dios. Agustín nació en Tagaste, hoy es Argelia. Este hombre estuvo viviendo en el quinto siglo después de Cristo. Yo creo que en los 300, no, de los 400 a los 500 años ahí. En el seno de una familia dividida nació espiritualmente. Esa familia ya estaba dividida espiritualmente. Su madre, que se llamaba Mónica, era cristiana ferviente, pero su padre, que se llamaba Patricio, era muy pagano. Desde joven, este hombre fue brillante intelectualmente, fue muy inteligente, pero su vida estuvo marcada por el hedonismo y de la idolatría de la mente. Eso quiere decir que él quería lo mejor para él, no quería sufrir, quería los placeres y lo que le diera a él felicidad, él quería todo eso. Eso es hedonismo. Este hombre se unió a una secta pagana, una religión gnóstica dualista que prometía respuestas filosóficas, pero lo dejó vacío. Esta secta que él se une, esta secta buscaba respuestas de lo que estaba pasando en la vida, respuestas filosóficas, pero que ponían fuera a Dios del mapa, por decirlo así, lo quitaban y aún así querían respuestas. Entonces ellos se fabricaban algunas cosas para decir, esto tiene sentido, entonces venimos de esto, vamos para allá, existimos por esto, este es nuestro propósito, y se empezaban a contestar, pero sin Dios. Bueno, él estaba allí en esa secta. Buscó sentido en el estudio o en la universidad, quería él respuestas. A él lo que le caracterizó mucho fue que él siempre estuvo buscando qué es la verdad. Y él quería respuestas. Las buscó en la filosofía, en los placeres sexuales también los buscó. Él confiesa en su libro que él escribió que se llama Confesiones, y él dice, Señor, concédeme castidad y continencia, pero todavía no, como diciendo, déjame disfrutar. Durante años, su madre Mónica oró intensamente por su conversión de él. Ella era cristiana. En Milán, Italia, este hombre conoció a un obispo, Ambrosio, cuya predicación bíblica le abrió los ojos a la verdad, Agustín. En un momento de profunda crisis en un jardín, él escribe en su diario, Agustín lloraba por una incapacidad de vencer el pecado. Él quería, pero no podía. Escuchó una voz infantil repetida que decía, tole lege, que en latín quiere decir, toma y lee, toma y lee. Él escuchaba eso, su mente. Él abrió las escrituras en Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14, que dice esto. Andemos decentemente como de día, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él leyó esto. Y fue como si una luz de certeza divina iluminara su corazón, y él allí se hinca, llora, entrega su vida a Cristo. Agustín fue bautizado en el año 387 por Ambrosio, por ese obispo, que lo oyó predicar por primera vez la palabra de Dios. Llegó a ser obispo, ahora ya Agustín llegó a ser obispo de Hipona, por eso él se le conoce como Agustín de Hipona. Y fue uno de los pensadores más influyentes en la historia de la iglesia, y todavía se habla de él. Defendió la doctrina de la gracia soberana contra el pelagianismo, que era la otra parte, era de que nosotros ponemos de nuestra parte para poder recibir la gracia. Yo pongo un tanto por ciento para yo poder recibir la gracia de Dios. Y él decía, no, eso solamente es sola gracia.
gracia soberana. Solamente esto viene de Dios. Afirmaba que la salvación depende únicamente de la iniciativa de Dios. Su vida pasó de la idolatría de este hombre a la esclavitud, de la esclavitud del pecado a una herencia inmerecida de la gracia en Cristo. Así fue esta historia de Agustín de Hipona. Al reconocer la profundidad de su gracia, estás invitado a responder con un corazón agradecido y lleno de fe. Ahora tú estás invitado a que tú respondas con un corazón agradecido y lleno de fe, a querer intencionalmente renovar ese pacto, recordar y decir, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Pregúntate tú ahí en tu corazón, reconozco y confieso los dioses ajenos. ¿Tú reconoces a esos dioses ajenos que están ahí en tu vida y que todavía te estás postrando ante ellos? Esos dioses de tu historia, tal vez, o en la cultura, que Dios mismo está confrontando, y tal vez hoy Dios mismo está confrontando ese tipo de dioses que tú tienes. ¿Vives tu fe como respuesta a la iniciativa de Dios o como un proyecto tuyo? ¿O piensas que lo que está pasando es por lo que tú haces? Renueva hoy tu lealtad exclusiva al Señor. Identifica y entierra todos tus ídolos. Entiérralos, así como lo hizo Jacob en Siquén. La identidad cristiana nace de la gracia que llama, no de la autosuperación. Así nace la identidad cristiana, de esa gracia que Él te llama. Y si Él te llama, entonces eres uno más a su pueblo, eres uno más a la familia que Él formó, que Él está formando, que desde hace mucho tiempo Él tiene, y eres parte de ese remanente. Esa es la identidad, así inicia esa identidad. Cuando tú dices, esa es la gracia que llama, entonces yo voy, y yo escucho, y yo respondo. Fíjate lo que dice Corintios, ya ahora en el Nuevo Testamento, ahora con Pablo, 1 Corintios 1, 26 y 27, dice, pues consideren, hermanos, es una carta que le manda a la iglesia que estaba en Corinto, consideren su llamamiento, les dice. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, ¿a quién ha escogido? Si Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Por eso Dios llama así. ¿Para qué Dios llama a los grandes? ¿Para qué Dios llama a los poderosos? Si ellos se van a jactar que es por ellos. Y con esto vamos a nuestro punto número 2. Ahora es una gracia que rescata y preserva. Tal vez hay experiencias en tu vida donde sus desafíos parecieron o parecían insuperables, pero Dios te sostuvo y te guió. ¿Cuántas veces tú has pasado por esos retos, esos desafíos que parecían que te ibas a caer, que te ibas a derrumbar, que no lo ibas a superar, pero Dios te sostuvo y Dios te guiaba? Quiero leerte los versículos que siguen ahí en Josué. No los tengo aquí estos, pero es del 5 en adelante. Y dice entonces, ahí en Josué 24, versículo 5 en adelante, dice, entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios. E hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto. Y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Dice el versículo 9 y 10, después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balaam. Y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Este punto nos invita, mis hermanos, a renovar nuestra fidelidad exclusiva a Dios, exclusivamente a Dios.
reconociendo que aún en las pruebas Él está trabajando para nuestro bien. En esas pruebas que tú tienes, en esas circunstancias que tú estás viviendo, aún Dios está obrando para tu bien. Aquí en este pasaje que nosotros leímos, Dios envía libertadores, saca a su pueblo de la esclavitud, juzga a sus enemigos y convierte maldición en bendición. Lo que pasó con este hombre Balaam. Eso quiere decir que la salvación es obra de Dios de principio a fin. Es Dios al que llama, lo justifica, y el que justifica lo glorifica. Si Dios ha empezado esa obra en ti, la terminará. Dice ahí estos verbos, si ustedes buscan ahí, estos verbos que hablan estos versículos del 5 en adelante, que es envía a Moisés y a Aarón. Dios comienza con instrumentos humanos, pero la autoría es divina. Dios toma la iniciativa, pero usa a humanos. Desde cuando dice que llamó a Abraham, que sacó a Abraham. Cuando dice aquí que les envía a estos libertadores, cuando dice a Moisés y a Aarón, Dios usa a los humanos. Estos verbos aquí en el versículo del 5 y 6, donde dice envié, creo que acá los tengo subrayados, envié, cuando dice envió a Moisés y a Aarón, herí, donde dice con plagas, ahí está que él hirió, hice lo que hizo Dios a los egipcios y los sacó, como los sacó a ustedes. Él hace todo. Él hace todo. Él llama, Él guía y Él saca. Y en el versículo 6 dice, saqué a sus padres de Egipto. Yo saqué, es una acción monergista, que quiere decir que depende de una acción de un solo lado, no es de los dos. Es que entre los dos hicimos todo para que tú nos sacaras de Egipto. No, Dios lo hizo, yo lo saqué. Y cuando vemos en el versículo 7, donde dice que Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, hizo venir sobre ellos el mar. Después dice, y esto sus ojos vieron lo que yo les hice a los egipcios. Hice. Dios sigue haciendo todo. En el versículo 8, fíjense, el versículo 8, donde dice yo los traje a la tierra de los amorreos, y dice todos estos pueblos, y luego dice los entregué a esos pueblos, los entregué en sus manos, y luego después dice yo los destruí delante de ustedes. Todo lo que dice en este pasaje que Él hizo, que Dios hizo, como para que nos quede claro que es Dios, y para que les quede claro en ese tiempo cuando José les estaba recordando lo que Dios había hecho. Esto está claro que Dios lo hizo. Querer o consentir es la voluntad de Dios, es el criterio decisivo de la historia de la salvación, y eso Dios lo quiso así. Él consintió que esto fuera así, y Él va a seguir usando humanos o materia humana para que sus propósitos de Él se sigan logrando. Después, en el versículo 9, donde dice que no quiso escuchar a Balaam, porque este rey de Moab fue y buscó a Balaam para que los maldijera, y que Dios no lo escuchó y los tuvo que bendecir. Y el versículo 10 dice, yo no quise escuchar a Balaam, entonces yo los libré de su mano. Entonces lo que es la maldición, Él la puede convertir en bendición. ¿Recuerdan la historia acerca de José y sus hermanos cuando lo vendieron a José? Primero el deseo de matarlo, después uno de ellos dice, no lo maten, mejor nomás vendámoslo, hay que venderlo a los egipcios, o no necesariamente decía egipcios, sino a esa caravana que compra esclavos, hay que venderlo. Y lo meten a un pozo para ahí que esté, después lo venden, pero Dios convirtió esa, que se puede decir que es una maldición, en una bendición para el mismo pueblo. Dios, por medio de Él mismo, que sus hermanos hicieron esa maldad con su hermano, Él mismo trajo bendición para ellos mismos. Ellos mismos comieron de ahí, vivieron.
La liberación del Éxodo, lo que estamos viendo nosotros o lo que le está recordando Josué al pueblo, tipifica nuestra redención en Cristo Jesús. Ahora que tú y yo escuchemos de dónde nos ha sacado Dios. Y el apóstol Pablo lo dice así en Corintios. 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? La roca es Cristo. Así lo ve el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento y es ahora lo que nosotros estamos viendo. Entonces el Señor nos está sacando de ese Egipto, de esa esclavitud de pecado, para que ahora tú ya puedas estar firme en la roca que es Cristo. Dios preserva a su pueblo frente a fuerzas externas. Tal vez hay cosas que tú y yo no podemos echar mano o poder controlar. Hay mucho que tú y yo no podemos controlar. Ahí Dios se encarga. Cuando pasó lo de la Reforma, cuando yo les platiqué un poco acerca, cuando les hablé de Juan Calvino, en la Edad Media el pueblo cristiano común no tenía acceso a una Biblia en su idioma. Ustedes y yo tenemos muchas Biblias ya. Pero si supieran lo que costó que ustedes tuviéramos una Biblia a la mano, tal vez varias, hasta en versiones diferentes, algunas Biblias están hasta digitales, hasta en sus teléfonos hay Biblia. Bueno, para que pueda pasar esto, tuvo que pasar algo 500 años antes de nosotros, y muchos murieron y derramaron sangre, y muchos no lo lograron ver con sus ojos para que eso fuera posible, para que tuvieran una Biblia en su propio idioma. Porque en los tiempos de la Reforma, solamente el clérigo o el clero o los que estaban arriba en ese tiempo, la Iglesia Católica, que tenía el control, ellos tenían la Biblia en latín y predicaban o decían la misa, no sé cómo se puede decir, en latín. Pocos entendían, y para yo poder ir y tener acceso a las escrituras, pues tenía que ser uno, clérigo, del clero, sacerdote, estar adentro de ahí, un monje o algo. Y otra, también tenía que saber latín, tenía que aprender latín para poder tener acceso a la Biblia. Bueno, el pueblo no leía, ni siquiera tenía la Biblia. Entonces esa gente vivía bajo ídolos de tradiciones humanas y supersticiones, así vivían. Lamentablemente todavía muchos viven hoy así, pero ahora tenemos Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué siguen viviendo así? Ahora hay Biblia. Con la Reforma, Dios levantó hombres como Lutero y Calvino, de lo que yo les estoy hablando, que trajeron la Biblia y proclamaron salvación por gracia mediante la fe. Fue un verdadero éxodo espiritual en ese tiempo, donde Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de la ignorancia y le dio como herencia inmerecida el tesoro de la palabra de Dios, pero abierta, escrita ahí en sus manos. Como Israel no conquistó con espada ni con arco, así también los reformadores proclamaron la verdad, y fue Dios mismo que dio la victoria a su palabra sobre la oscuridad de ese tiempo. Y por fin pudo haber Biblia. Lutero la traduce al alemán, y mientras que Juan Calvino la traduce al francés, y ya después William Tyndale la traduce al inglés. Ya después nosotros la tenemos en español. Y bueno, la Biblia, para que ustedes, como dato, es el libro más vendido y más leído en toda la historia de la humanidad. No hay otro libro que se venda más o que se lea más que la Biblia. Aún la Biblia sigue perseverando por decir, ¿cómo le podemos llamar? Este récord. No hay ningún libro que se le asemeje. El que le va atrás es ¿cómo se llama de los peregrinos? El progreso de los peregrinos o del peregrino. Es el que le sigue, y también es cristiano ese libro. Y ya de ahí
Ya después millones o lo que sea, millones de libros que tienen sus poquitas ventas y que pues son bestseller, ¿no? Por ahí dicen, pero son unos cuantos milloncitos por ahí, pero en toda la historia de la humanidad que la Biblia sea el libro que más se vende y que más se lee, y después el progreso del peregrino, es algo que Dios sostiene. Solamente es de Dios esto. Ahora pregúntate, ¿dónde necesito recordar que Dios ya me sacó? ¿De dónde me sacó? Acuérdate de tu pecado y del temor que tú vivías. Y lo que te puede preservar el día de hoy, Dios. ¿Qué maldiciones o palabras en contextos adversos has vivido donde Dios ha convertido en bendición? Mira lo que te ha pasado. Recuerda nomás recuerda. Es todo lo que tienes que hacer. Haz memoria. Es todo. Y para que veas que Dios convierte esa maldición que tú pensabas que era una maldición en una bendición. Moisés aprendió a tener plena confianza y convicciones de que era Dios quien peleaba por él y por el pueblo. Vean cómo los autores del Nuevo Testamento ven esto que Dios hizo en el Éxodo. Dice Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Dónde tienes la mirada tú hoy? Dice el 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Esto es lo que ya los autores del Nuevo Testamento ya dicen cómo sucedió esto del Éxodo. Practica las disciplinas de memoria, de tu recuerdo. Escribe y comparte testimonios de cómo Dios te sacó y te preservó. Compártelo, platícalo. Rechaza narrativas de derrota que ignoran la voluntad soberana de Dios. Si tú estás escuchando a alguien que está negando acerca de que es Dios el que está haciendo estas cosas o que fue Dios, no lo aceptes, recházalo. Porque Dios es soberano. Y Dios está permitiendo que esto suceda. Y tú y yo lo he mencionado, tú y yo estamos aquí en este país por algo, porque Dios así lo permitió también. Muchos de nosotros aquí no nacimos, muchos de nosotros. Sin embargo, aquí estamos. Igual que Dios liberó a Israel de Egipto por su poder, Él puede liberarnos de nuestras luchas actuales. La gratitud por los rescates pasados puede motivarnos a permanecer fieles y a confiar en Dios como nuestro Salvador en toda situación. Solamente quiero leer estos versículos y ya es el último punto, pero ya es aquí donde ya nosotros abrazamos la herencia ya. Esa gracia que nos llamó y nos preserva y nos mantiene, también nos da una herencia. Y están los versículos del 11 al 13 y vamos a ir aterrizando nosotros. Y dice los versículos del 11 al 13, ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes y también pelearon contra ustedes los amorreos y todos estos pueblos, pero yo los entregué en sus manos. Dice el versículo 12, entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a estos reyes, pero no fue por su espada ni por su arco, dice el versículo 12. Entonces el versículo 13 dice, y di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, para que habiten en ellas. Y además, di viñas y olivares que ustedes no plantaron y de eso comen. ¿Qué hiciste? ¿De dónde estás comiendo? ¿De quién? O sea, si tú y yo estamos bien, ¿de dónde viene todo? Reflexiona sobre la herencia espiritual que Dios te da a través de Cristo. El pueblo de Israel recibió la tierra prometida como un regalo. Fue un regalo, porque Dios la entregó.
no por sus propios méritos, sino por pura gracia de Dios. La victoria y la tierra son don de Dios. La entrega de esos enemigos y cómo siembra terror en ellos y conduce Dios a ciudades ya edificadas donde tú ya no te cuesta nada, no son ganados por tu propio mérito. Es Dios el que te está entregando todo. Ahora ¿crees tú que de todo lo que tenemos es mérito tuyo? Quiero que terminemos con un versículo de Juan 4:38 y dice: yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Es como Dios nos usa a nosotros y nos dice: ahí te pongo en un lugar donde tú no has trabajado y donde tú vas a cegar, vas a cosechar, pero ¿qué otro sembró? Otro hizo el trabajo antes que tú. Y ustedes simplemente se añaden o son agregados a esa labor que yo ya inicié. Es todo. Y aquí estamos nosotros. ¿Hace cuántos años pasó esto? El Señor Jesucristo vino aproximadamente hace 2000 años, aproximadamente. Y Él funda, por decirlo así, su iglesia como fundador, hace 2000 años. Ahí empezaron a trabajar muchos de los discípulos y los discípulos de los discípulos. Y empiezan a trabajar. Antes de nosotros también había otros. Hicieron el trabajo. Y tú y yo no estábamos, ni existíamos. Y otros hicieron ese trabajo, como lo que yo les hablé anteriormente, como estas personas que les hablé acerca de los reformadores o de William, que abolió la esclavitud en 1800. Muchos hicieron ese trabajo. Ahora tú y yo somos agregados. Unos cuantos somos agregados a ese trabajo. Y es un privilegio, porque Dios nos da eso. Y nos pone donde ya está edificado, donde tú ya nomás vas a cosechar. ¿Qué tierras y ciudades disfruto hoy que en realidad Dios me dio y no las hice yo? ¿Dónde estoy tentado a atribuirme la victoria? ¿Estás tentado tú en alguna área a quererte atribuir la victoria? ¿Cómo puedo usar la herencia recibida para servir y bendecir a otros? ¿Cómo tú puedes ayudar a otros con todo lo que hemos nosotros escuchado, con todo lo que hemos tenido? ¿Cómo tú puedes ayudar a otros? Pensamos tal vez que siempre la ayuda debe de ser para mí. Que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden. ¿Dónde tú puedes ayudar? ¿Dónde tú puedes aportar? ¿Dónde tú puedes trabajar? Donde otro ya hizo el trabajo y que tú vas a seguir. Como cuando alguien hereda una granja totalmente sembrada y lista para cosechar, la labor principal solamente es cuídala y agradece. Así Dios puso a Adán y a Eva, los primeros seres humanos, en el huerto de Edén, donde Él ya puso todo a la mano, ahí estaba. ¿Y qué le dice Dios a Adán? Cuídalo nomás. Sé fiel mayordomo. Cuida lo que yo ya te estoy dando. Usa tus dones, recursos y tu posición para que el cuerpo de Cristo camine y ande. No para aplastar. No para que te sientes te duermas en tus laureles. Testifica públicamente de lo que Dios ha hecho. Recuerda nomás de lo que Dios te ha hecho y cómo te sostiene y cuál es tu esperanza. Háblalo, platícalo. Así como ellos, tú también has recibido una herencia inmerecida en el reino de Dios. Estamos aquí no porque lo merecemos. Podrías vivir cada día con profunda gratitud y un firme compromiso de seguir sirviendo y honrando a Dios. Y en respuesta a su inexplicable generosidad, solamente tú le dices gracias. ¿Amén? Inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque tú has sido muy bueno y porque tú has sido muy generoso y porque todo lo que tenemos viene de ti, porque todo don perfecto, Señor, viene de ti, Señor. Gracias por darnos tanto y sin merecerlo. Gracias, Señor, porque así como tú hablaste
desde muchos años antes de Josué, con Abraham, con Moisés, y Josué le recuerda al pueblo cuando entraron en la tierra prometida. Así tú nos sigues diciendo, recordemos, no se olviden de lo que Dios, de dónde Dios los ha rescatado. No se olviden de dónde Dios los sacó y cómo los ha sostenido y cómo en esas circunstancias tan difíciles Dios los sostiene todavía y los guarda. Perdónanos, Dios. Perdona nuestro pecado. Tal vez hemos sido muy idólatras y muchas veces sin saberlo, porque hemos dicho tal vez es que no me inclino a ninguna imagen, porque no tengo ninguna imagen, pero tal vez, Señor, hemos tenido otro tipo de idolatría, otros ídolos en nuestras vidas, en las cuales nosotros hemos puesto a eso en primer lugar antes que a ti, mi Dios, y perdónanos. Ayúdanos, mi Dios. Y gracias por tu gracia, por esa sola gracia que tú tuviste a bien regalárnosla, porque solamente viene de ti. Gracias por esa vida eterna que tú nos das, por esa herencia y esa esperanza, Señor, que nosotros tenemos algún día de estar morando allí, junto a ti, junto a tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.